Nuevamente estoy aquí con vosotros para presentaros una nueva reflexión de la Biblia en plena naturaleza. En esta ocasión estoy en la isla del Bar. Es un parque natural que está muy cerca de Alcalá de Henares. Como he dicho en otras ocasiones, hay que pasar debajo de un túnel y tiene así un paseo en forma circular. En esta ocasión he venido aquí para hacer la presentación de un pasaje de las Escrituras que me ha venido a la mente para llevarlo a cabo. Hace unos días me encontré con una amistad que tengo que ha tenido un hijo que se llama Mateo, le han puesto Mateo de nombre, y entonces le estuve explicando la historia del apóstol Mateo, y a raíz de ahí me vino la idea de compartir, hacer una reflexión de la Biblia sobre los discípulos que estuvieron con Jesús. Como esto veo que va a durar más tiempo de lo que suelo emplear en los vídeos, lo voy a dividir en dos partes. Y en esta primera parte voy a presentar un poco la introducción de todo, leer el pasaje y termino con el apóstol Pedro. Y en la siguiente parte comienzo con el apóstol Juan hasta Judas Iscariote. El pasaje de la Escritura que os voy a compartir está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, y dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vemos, ¿no?, cómo Jesús está reunido con sus discípulos en la última noche que va a estar con ellos antes de afrontar los padecimientos y la cruz, morir en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad. Y ahí en la sobremesa de la cena de la Pascua, de la celebración de esta fiesta que Dios había instaurado cuando salieron de Egipto con mano poderosa de Dios por medio de Moisés, fueron liberados de la esclavitud, entonces tenían que celebrar la Pascua, porque allí sacrificaron un cordero que representaba el sacrificio, la sangre que tenían que poner en los postes y el dintel, la liberación que iba a traer cuando el ángel pasara por allí de largo al ver la sangre en el póster, ¿no? Simbólicamente era un tipo que apuntaba a lo que Jesús iba a hacer cuando Él vino al mundo, y en esa noche Él iba a ser el Cordero sin pecado, sin mancha, que se iba a entregar, sacrificar por todos los pecados del mundo para que a través de Él tengamos esperanza y vida eterna. Entonces, en el transcurso de la comida, celebración de la fiesta de la Pascua, del Cordero y la sobremesa, Él le dice estas palabras. Es muy importante que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, yo os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿no? Dios siempre que elige, llama a una persona es para un propósito, ¿no? Traer fruto para Dios y que ese fruto permanezca. Pero aquí en lo que yo me quiero parar es en la frase de Jesús, que dice, sino que yo os elegí a vosotros. Y unos capítulos atrás, en el capítulo 13 de Juan, que es cuando Jesús está sentado a la mesa y para la comida del Cordero, vemos que Él se levanta y coge un librillo y le va a lavar los pies a sus discípulos, y después les dice a ellos, está en Juan 13, vuelve a recalcar la misma idea. Les dice 18, Juan 13, 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿no? Entonces Él dice que yo sé a quién he elegido, en referencia a Judas, que traicionó a Jesús, y Él desde el principio, cuando le eligió, sabía que le iba a traicionar, pero se tenía que cumplir la Escritura
que estaba profetizada en la palabra de Dios siglos atrás, ¿no? En referencia a que Jesús iba a tener entre sus discípulos un traidor que le iba a entregar. Y vemos cómo esto se cumplió en Judas Iscariote. El rey David en un salmo profetizó esto, que Jesús sería pues vendido por 30 piezas de plata. Pero aquí lo más importante, en lo que hoy quiero resaltar, es que Jesús dice: no me elegisteis a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, ¿no? Y Dios nunca se equivoca. Él tiene el control de todas las cosas. Dios sabe lo que hace, nunca se equivoca. Somos nosotros los que fallamos cuando no confiamos en su poder, ni tenemos nuestra confianza en sus promesas, en su palabra, que siempre se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor siempre se cumplirá en la vida de todo aquel que crea en Jesús. Aquí vemos, ¿no?, estas palabras tan directas que salen de los labios de Jesús. Y todo esto que estoy diciendo pues es muy chocante, porque dentro de los discípulos que Jesús eligió para estar con él, como voy a ver después en Marcos capítulo 3, pues estaba Pedro, que negó a Jesús, estaba Mateo, que era un publicano, que eran pues personas que en el pueblo de Israel, en los judíos, estaban mal vistos porque cobraban impuestos para el Imperio Romano, estaban pues en la sociedad mal considerados. Estaba también Simón, el cananista, que era un celote, que era pues una persona ultranacionalista que quería la liberación por medio de la fuerza del pueblo de Israel, de los judíos, para establecer la ordenanza de la ley. Pues también vemos que estaba Judas Iscariote, uno que le iba a traicionar y le traicionó. Entonces vemos que, por citar algunos ejemplos, ¿no?, que era un grupo pues que llamaba bastante la atención para el pueblo judío, entre los judíos. Pero Dios siempre sabe lo que hace y Él no se equivoca. Y si eligió a estas personas es porque tenía un propósito para ellos, como vemos que fue así. Gracias a que Él eligió a estas personas, que sí, para nosotros humanamente pues ninguno mejor valería para formar un grupo y querer llevar a cabo un propósito, un fin, pero para Jesús, que conoce el corazón de las personas, eran las idóneas. Incluso Iscariote sirvió para dar propósito al plan de Dios. Hoy en día vemos, ¿no?, que hay muchos concursos de canciones, de canto, de baile, y que se seleccionan a los mejores, las mejores capacidades y talentos, ¿no? Pero en Jesús vemos que Él, las personas que seleccionó, pues parece ser que dejaban mucho que desear. Pero para Dios, que sabe cómo hacer las cosas, eran las ideales para llevar a cabo sus propósitos. Como vemos en la Escritura, el propósito de Dios para con nosotros, todos los que creemos en Jesús, es que seamos como Jesús. Dios no llama a personas perfectas, sino que llama a pecadores al arrepentimiento. Mateo, cuando después hizo una comida con Jesús donde vinieron más publicanos, pues los fariseos, los religiosos, a ver que Jesús comía con publicanos y pecadores, se lo reprocharon, y Jesús dijo: no vine a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Entonces vemos que el propósito de Dios es perfeccionarnos para que podamos llegar a ser las personas que Él quiere, tiene destinadas para el propósito que Él ha trazado en el mundo, a través de Cristo Jesús. Cada uno tenemos una función, ¿no? Yo siempre me defino que los cristianos somos pecadores arrepentidos en el camino de la perfección. Recuerdo cuando estaba en el seminario, que oyendo la palabra de Dios, cómo la enseñaba el director, y claro, pues yo tenía pues eso, 1 año y pico, 2 de convertido, estaba todavía muy verde en las cosas del Señor, y cuando se ponía este hermano con una elocuencia
casi muy alta, que no se puede describir, claro está que no es comparable al Señor, pero una persona muy preparada, con un llamado de Dios, con la sabiduría de Dios. Se ponía a hablar ahí de la palabra durante 2 horas, de cosas profundas, pues yo me veía que no podía llegar a su calcetín. Y estuve a punto de dejar el seminario, pero orando al Señor, si dejaba el seminario o no, había un pasaje, el Señor me mostró a través de un pasaje de la Escritura, que está en Lucas 6:40, que dice: el discípulo no es superior al maestro, mas el que fuere perfeccionado será como el maestro. Entonces yo entendí en ese momento que si era perfeccionado a través de las enseñanzas de Jesús, iba a ser como el maestro que me enseñaba, como Jesús. Si dejamos que Él obre en nuestra vida, hacemos su voluntad, dejamos que nos moldee, que pode aquellas cosas que hay en nuestra vida que no están bien, si vivimos una vida del agrado de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo, si hacemos la voluntad de Dios, pues el Señor va a quitar todas aquellas cosas que estorban en nuestra vida, y entonces vamos a ser como Cristo Jesús, como el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:29, que Él nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. No es que Dios nos ha creado que tenemos que ser de una manera porque ya está escrito, no, sino que Él diseñó un plan, un modelo por el cual todos seamos ese prototipo, Jesucristo, en el que todos tenemos que ser moldeados para ser como Jesús fue. Aquí mientras estuvo en la tierra, que fue una persona que amaba a Dios, que hablaba la verdad, que tenía compasión del prójimo, que amaba a sus enemigos. Cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una persona de verdad que en todo momento quiso agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ese es el propósito de Dios y el de Jesucristo para los discípulos que eligió para estar con Él. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y tenemos esa fe y confianza mientras estemos aquí en este cuerpo, en la carne, de que Dios nos perfeccionará a través de Jesucristo cada día, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y entonces, cuando Jesús eligió a los 12 discípulos para estar con Él, en la mente de Dios estaba lo que estaba comentando, ¿no? Que iban a ser perfeccionados en esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús, para después cumplir el propósito que tenía Jesús para ellos, ¿no? De alcanzar al mundo, llevar el Evangelio por todas partes, y hoy, 2000 y poco años después, vemos que hay 1000 y pico de millones de cristianos, de personas que creen en Jesús, y comenzó con unas pocas personas, pero que fueron tocadas por Dios, ungidas por el Espíritu Santo, que experimentaron el nuevo nacimiento en Cristo, y en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y ahí comenzó a través del Espíritu Santo la Iglesia morando en ellos, como hoy mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 3, y dice en la Escritura, en el verso 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Es muy importante, ¿no?, que Jesús, a la hora de llamar a los discípulos, elegir a los que iba a estar con Él, a los que Él quiso, porque elegir tiene que ver con libre albedrío, escoger tiene que ver con gusto. Yo veo 2 bolsos, escojo esto, pero elegir tiene que ver con la voluntad. Te elijo a ti, a este, a el otro, a los que Él quiso. Vemos en otro pasaje de la Escritura, nos muestra que en el Evangelio de Jesús, porque aquí estamos viendo, hace un rato he leído el Evangelio según San Juan, que muestra el relato del Evangelio de Jesús, pero aquí en el relato de Marcos nos muestra también diferentes cosas, como en el de Mateo y Lucas. Hay un solo Evangelio, pero hay 4 escritores que nos presentan la buena noticia de Jesucristo, y Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, que quiere decir que muchos hechos del Evangelio de Jesús, ellos comentan lo mismo
Unos a lo mejor omiten, otros señalan otras cosas que no vienen en el otro, según Dios los fue inspirando. En cambio, Juan es el que relata cosas, pues muchas cosas que no vienen en los demás. Entonces, en otro relato, escrito de Evangelio de Jesús, nos muestra que Jesús se apartó a un lugar para estar solo, subió a un monte y allí estuvo orando toda la noche. Y después de orar, él al día siguiente eligió a sus discípulos. Y nos muestra la importancia de la oración a la hora de llamar a una persona para apartarla para el servicio del Señor. Pastor, diáconos, personas que están sirviendo en la iglesia. No es, venga, vente tú que me pareces que bien, no. Hay que orar a Dios, tienen que tener el llamado de Dios, ser personas capacitadas, levantadas, enviadas y sustentadas por el Señor. Cuando una persona es llamada por Dios, pues esa persona va a cumplir la función que Dios tiene para esa vida. Jesús dijo que la planta que no plantó su padre sería desarraigada, entonces arrancada. Vemos no como Moisés fue un hombre, un gran hombre de Dios, como Dios lo llamó, a pesar de que Moisés a Dios le ponía muchas limitaciones, y si voy, ¿quién le digo que me envió? Pero yo soy tardo para el habla, pero yo, ¿qué hago? Envía el que debes de enviar por medio de mí, hasta que se acabó enojando al Señor, pero era la persona que Dios tenía para llevar a cabo ese propósito de liberar a los israelitas, el pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y finalmente, pues Moisés fue moldeado por Dios, ya antes estuvo 40 años en el desierto, donde allí Dios trabajó con él, pero era la persona, el problema no está en el Señor, está en nosotros que limitamos al Señor, en vez de confiar en el Señor, en el llamado, en lo que Él nos dice para nuestra vida, nos llama a esa labor para desarrollarla. Él, es Él el que nos llama, pues nosotros le limitamos. Y si no puedo, y si no valgo, y si hablo, y si me pongo nervioso, y si esto, y si me miran, y si qué pasa, y si somos los que limitamos al Señor, en vez de confiar en Él, descansar en Él y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el apóstol Pablo, escribió en los Filipenses 4:13, ¿no? El problema a veces somos nosotros, que nos vemos a nosotros mismos en vez de ver la mano poderosa de Dios a través de nuestras vidas, actuando para que llevemos a cabo los planes y los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. Entonces aquí vemos, ¿no?, como estas personas que Jesús ha elegido son las que Él tenía y creía más convenientes para llevar su obra cuando Él ya no estuviese sobre la tierra. Aquí, en el pasaje que yo os he leído, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Era la última noche que Jesús, en esa forma, en esa apariencia, como maestro, iba a estar con sus discípulos, porque después de resucitar adquirió otra forma, otro aspecto en su cara, hubo un cambio. Entonces aquí vemos, ¿no?, que Él llamó a los que Él quiso, ¿no?, y Dios siempre hace así las cosas. Nadie tiene que ocupar un lugar en la obra de Dios si Dios no lo ha llamado. Por eso dice la palabra de Dios que nadie tome para sí esa honra sino el que fue llamado como Aarón, en Hebreos 5:4. Y vemos que Moisés, a pesar de que fue una persona, como he dicho, llamada, capacitada, enviada y sustentada por el Señor, pues también tuvo dificultades, porque le murmuraban de él, aunque él no era. Él les decía que era contra Dios, se quejaba el pueblo una y otra vez, y después hubo también la rebelión de Coré, que se los tragó la tierra, ¿no? O sea, que una persona sea llamada por Dios no quiere decir que no vaya a tener problemas, sí va a haber, pero sabemos que el que nos sostiene es el Señor mientras permanezcamos en su palabra, en sus principios. Mientras permanezcamos y seamos obedientes al Señor, no nos tiene que preocupar nada. Moisés cometió un error y fue cuando ya de tanto quejarse el pueblo, quejarse, estaba ya tan quemado, en cierto sentido, dice la palabra, que era el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Pero cuando el pueblo le pedía agua, pues Dios le dijo que fuera y hablase a la piedra, a la roca. Entonces él fue y golpeó la roca 2 veces y dijo, aquí tenéis agua. Y entonces esa altivez, esa irritación que tuvo, hizo que no pudiese entrar en la tierra prometida, pero no dejó de ser el siervo de Dios, llamado por Dios. Los siervos se equivocan, y nos equivocamos, las personas que servimos a Dios, pero eso no
quita que uno deje de tener el llamado de Dios. Otra cosa es estar en pecado, que es muy diferente. Entonces aquí en Marcos capítulo 3, verso 13 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dios siempre que nos llama, como he comentado al principio, es para un propósito. No les llamó para estar ahí en una vida contemplativa viendo lo que hacía Jesús, sino para que estuvieran con él, pero para predicar el Evangelio. Y después sigue diciendo: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso los llamó Jesús, para estar con él, recibir sus enseñanzas, para cuando él no estuviese continuasen con la labor de él, pero predicar el Evangelio. Y en Jesús vemos que en Marcos capítulo 16, a partir de 15, vemos como él, cuando se aparece resucitado a sus discípulos, les dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y también habla ahí que también les señala en esa gran comisión que pondrán la mano a sus enfermos y sanarán. Si vieran cosa mortífera no les hará daño. Y, o sea, vemos, ¿no?, como también le da potestad sobre el diablo a todos los que ahora creemos en Jesús y somos discípulos de Jesús. Y sigue, entonces la primera persona que menciona aquí en el Evangelio según San Marcos, eso es, en el verso 16 dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. En otro pasaje dice que le vio fijamente y le llamó Cefas, que quiere decir Pedro. Pero aquí voy a resaltar, antes de meterme de lleno con el apóstol Pedro, quiero resaltar que el primero es el apóstol Pedro, el segundo Jacobo y el tercero Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan eran hermanos. Y aparecen estos tres primeros, y no es casualidad. Dios nunca hace las cosas por casualidad, siempre las hace con un propósito. Y en las Escrituras vemos que el apóstol Pedro, Jacobo y Juan eran de la misma ciudad, Besaida, y que también eran pescadores, también Andrés. Vemos en las Escrituras cómo trabajaban juntos pescando. El padre de Zebedeo, de Juan y Jacobo, era pescador, tenía jornaleros, y puede que a lo mejor estuvieran Andrés y Pedro trabajando para el padre de Juan, o que fueran socios con Juan y Jacobo, no lo dice la Biblia, pero trabajaban juntos, se conocían. Y cuando Jesús les eligió, pues estableció un vínculo íntimo con estos tres discípulos. Él se relacionaba con todos, es como nosotros en la iglesia, en la familia, no nos relacionamos con todos de igual manera, sino que tenemos un grupo más cerrado, con los que intimidamos más, hablamos, nos relacionamos, contamos nuestras cosas, y ahí se forman unos lazos de amistad muy fuertes. Entonces Jesús, las personas más cercanas a él, eran las que he mencionado, y digo esto porque en las Escrituras vemos cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, pues le dijo que solo entrasen en la habitación Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron ahí ese milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Después también vemos en el monte de la Transfiguración, cuando subió Jesús, ahí pues subió ese monte, y ahí pues vieron la visión que también apareció Moisés y Elías. Y bueno, no lo dice la Escritura así, pero es una cosa que vemos, ¿no?, que Jesús, antes de afrontar la cruz, aparecieron ahí Elías y Moisés. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, para fortalecerle, para que pudiera afrontar esta última etapa en su vida, que iba a suponer el desafío más grande de Jesús. Él tuvo muchos desafíos, ¿no? Uno fue la cruz, el más grande, y el segundo fue el romper las estructuras de los pensamientos legalistas judaicos de la mente de sus discípulos en el pueblo judío. Pero él tenía que afrontar esta etapa tan decisiva en su vida, y ahí aparecieron dos grandes hombres de Dios, y ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, ¿no?, que Pedro le dijo a Jesús si era bueno que estuvieran allí, y en ese momento escuché una voz de Dios: esto es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ellos dicen la palabra que
se inclinaron en el suelo, se taparon, tuvieron temor, pero Jesús se acercó y les dijo que no tuvieran temor. Y después, en otro lugar donde vemos que Jesús también está con ellos, es, que a mí me maravilla, es en Mateo 26, versículo, es del 37, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A mí me maravilla este pasaje, como Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en ese momento que toma la apariencia humana, que se hace hombre, no deja de ser Dios, pero se limita a la naturaleza humana, y él pues sufre cansancio, tiene sed, el desprecio, y ahora tiene que afrontar ahí la humillación de darle bofetadas, escupirle, poner los clavos en las manos, y él llama a estas personas íntimas con las que él tiene relación y les pide ayuda, acude a ellos para que le hagan compañía, para sentirse respaldado. Es muy importante, ¿no?, cuando estamos pasando una dificultad, acudir a hermanos. Está la familia, están los padres, pero también los hermanos en la iglesia, acudir a ellos para sentir el calor, el amor, el afecto de los hermanos que tienen a Cristo Jesús en el corazón, que van a estar ahí para apoyarnos y ayudarnos. Sí, no van a poder a lo mejor vivir los problemas que vivimos nosotros o afrontarlos, pero el calor, el cariño y el afecto es suficiente para poder seguir adelante y recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces vemos, ¿no?, que ahí está este círculo. Y ahora me meto de lleno en Pedro. El apóstol Pedro, Jesús cuando lo vio le dijo, puso el nombre de Cefas, que quiere decir Pedro, piedra, y esto puede tener varios significados. Uno de ellos puede ser que Pedro, por lo que vemos en su carácter, que era una persona muy directa, hablando, le gustaba conocer las cosas de primera mano de Jesús, no que nadie se las contase. Después el apóstol Pedro era como un péndulo, iba de un lado a otro, era muy inestable, tanto estaba arriba como abajo, como vamos a ver a continuación en cosas que os voy a señalar, pero una persona que amaba profundamente a Jesús, como también lo voy a señalar, ¿no? Amaba a Jesús, pero este amor en Jesús a veces le llamaba a tomar decisiones o a hacer planteamientos que eran inasumibles para él, y tenía que pagar las consecuencias, como cuando negó a Jesús. Es una persona, ¿no?, que a través de su carácter podemos aprender muchas cosas, pero una de las que más llama mi atención era que era una persona que se podía moldear, porque Pedro viene de la palabra piedra, era como una piedra, ¿no? Jesús lo iba a tener ahí como una piedra, para que los demás pudieran ver la obra de él, que él hizo en Pedro, ¿no? Y un referente, como vemos, es el primero que nombra, para que cuando Jesús no estuviese, estuviera ahí como un referente, tirando hacia adelante, todos ahí, viendo como Pedro coge el mando. Jesús le dijo que él le daría las llaves del reino, ¿no?, que sería la primera persona en extender el reino después de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, pero tenía ese lugar ahí predominante. En la palabra de Dios vemos, ¿no?, que unos van a estar arriba, otros abajo, pero todos tenemos un lugar en la obra de Dios. Entonces Pedro estaba ahí como esa piedra que, moldeada por Dios para podernos llevar adelante a metas más altas. Jesús es el que dijo que yo edificaré mi iglesia sobre la piedra, que era la confesión que hizo Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios. Sobre esa confesión Jesús dijo que establecería su iglesia, era la piedra. O sea, vemos un poco el significado de la palabra piedra en Pedro, ¿no? Pero Pedro no es el fundamento, la roca sobre la que Jesús edificará su iglesia, sino la confesión que hizo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios.